La historia inicia mostrándonos las afueras de aquel edificio pobre, donde nuestro querido protagonista vive. Detrás de esa puerta de un humilde hogar, podemos ver a Jack revisando su abdomen, el cómo parece que esas grandes heridas que había sufrido a causa de las garras del ser de la prehistoria habían sanado, dejando un gran recuerdo en su piel, unas enormes cicatrices por todo lado. Mientras Jack se mira en el espejo, se da cuenta de las consecuencias que esa increíble batalla le dejó, un recuerdo grabado de por vida en su cuerpo. Jack resalta el cómo esas marcas, a pesar de continuar en su cuerpo, ya son parte del pasado, y es momento de seguir adelante. Tras hablar con su padre Yujiro, Jack había renovado su determinación para la inminente batalla contra el joven líder yakuza de Kaoru Hanayama. El gran día había llegado, por lo que esta vez su consumo de químicos fue el doble de lo normal, 42 aminoácidos, multitud de vitaminas, y un consumo de otros fármacos que potencian su poder como luchador. Jack estaba orgulloso de su cuerpo, su tratamiento había funcionado, esas profundas heridas ya habían sanado por completo, ya no tenía excusas para posponer más su próximo gran desafío. Así que Jack decide salir de su hogar y dirigirse hacia el centro de la ciudad. Este gigantesco Hatma camina hacia su próximo desafío con esa misma tranquilidad que le caracteriza tanto. Jack se sentía listo para luchar en cualquier momento, estaba preparado para pelear en cualquier instante. Mientras camina por las calles, su presencia es notada por los transeúntes, quienes se quedan paralizados con solo verle. Pero Jack no les da importancia alguna, él solo piensa en cómo incluso podría pelear ese mismo día. Pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos, algo frente a él llamó su atención. Frente a él estaba un pequeño sujeto de traje, alguien en medio de la calle se cruzó en su camino. Este sujeto presenta de inmediato una cara amistosa mientras saluda a Jack, y le pregunta el cómo se encuentra hoy de manera muy cortés. Luego de eso procede a presentarse nuevamente ante Jack. Este gigantesco Hatma se detiene y mira a este pequeño hombre, quien le hace una venia y se presenta como Kisaki Kyushiro, el jefe junior de la segunda generación del clan Hanayama. Jack Hatma de inmediato recordó aquel nombre, él había sido el encargado de entregarle aquel delicioso plato de hígado, por lo que instantáneamente procede a agradecerle. Pero Kisaki le dice que no debe hacerlo, ya que le aclara que solo estaba cumpliendo las órdenes de su jefe. Aún así Jack le confiesa que estaba muy delicioso. Esas palabras alegran a Kisaki, quien le confiesa que esa era la intención, que disfrutara de un delicioso plato. Kisaki de repente cambia de la conversación y va directo al grano preguntándole a Jack sobre su lesión. Le pregunta si acaso ya se había recuperado de sus heridas. Jack de inmediato muestra una ligera sonrisa en su rostro. Este gigantesco Hatma le dice a Kisaki que ya se encuentra bien, ya está listo para pelear, incluso ahora mismo de ser el caso. Kisaki le pide a Jack que le acompañe al auto que les está esperando. Mientras recorren la ciudad, le confiesa que le era tal cual como le habían dicho. Así que de esta forma ambos se marchan en aquel auto elegante. Para sorpresa de muchos, a pesar del gran tamaño de Jack, se le veía muy cómodo en la parte trasera de aquel auto junto con Kisaki. Donde por cierto este yakuza le confiesa de que el hecho que le aceptara acompañarle de esa manera inmediata, sin dudarlo ni cuestionar nada, es algo que no todos pueden hacer. Mientras tanto Jack era llevado al otro extremo de la ciudad. Sin embargo este Hatma no le daba importancia, se le veía allí tranquilo como si nada estuviera pasando. De repente Jack rompe el silencio y le pregunta por Kaoru Hanayama, si acaso él ya sabe sobre su recuperación. Kisaki de inmediato le confiesa que su jefe lleva contando los días con los dedos, y por eso sabía que hoy era el gran día. Jack le responde que a él le pasaba lo mismo, no quiere esperar hasta el día de la pelea. Para Jack, el hecho de ya estar recuperado no le daba ninguna razón para esperar más tiempo para su combate. Kisaki le manifiesta a Jack que su jefe Hanayama también está muy ansioso por verle de nuevo, pero Jack le confiesa que lo que realmente quiere es pelear. De repente vemos cómo el joven líder yakuza esperaba en medio de la calle con sus manos en los bolsillos, llamando así la atención de todo el mundo. Frente a él podemos ver a Kisaki, quien llega acompañado de Jack Hatma hasta aquel lugar. Kaoru Hanayama procede a saludar a Jack y le pide disculpas por haberle sorprendido con esta invitación inesperada, pero francamente tenía muchas ganas de verle. Jack le dice que no debe por qué disculparse, ya que al contrario debe agradecerle. Él también estaba muy ansioso de retomar su encuentro. El joven líder yakuza procede a quitarse los lentes, mientras confiesa que está listo para empezar con esta fiesta. Así que procede a lanzar sus lentes al aire. Estas son atrapadas de inmediato por Kisaki.
Kaoru Hanayama le dice a Jack que tienen cerca de 5 minutos para jugar en aquel lugar antes de que la policía llegue al sitio. Luego de eso le pregunta a Jack si será tiempo suficiente para jugar. Este gigantesco Hatma con confianza le manifiesta que es más que suficiente. Así que Jack Hatma se pone en posición de combate, mientras le advierte a Hanayama que ese tiempo es bueno, ya que en caso que resulte herido de muerte, le podrían atender en 5 minutos. Así que considera la llegada de la policía algo muy conveniente para este combate. Kisaki se hace a un lado y solo mira con atención. Jack se lanza a gran velocidad con su enorme cuerpo con el fin de poder conectar su poderoso puño izquierdo en la cara del aparente confiado joven líder yakuza de Kaoru Hanayama, quien parece solo estar allí parado inmóvil con sus manos en sus bolsillos, por lo que ese gigantesco puño de Jack estaba a punto de impactar a Hanayama, quien con mucha serenidad parecía que iba a tanquear el golpe tal cual como siempre lo hace en sus peleas. Sin embargo, para sorpresa de todos, aunque aparentemente no para Kisaki, Hanayama estalla su poderoso golpe de puño derecho en el rostro de Jack justo antes de que este pudiera completar su ataque. Este movimiento supremamente veloz no solo sorprende a Jack, sino que con este golpe en su rostro su movimiento fue totalmente detenido, para luego el gigantesco cuerpo de Jack fuera impulsado hacia atrás por el demoledor poder del impacto. El público allí presente queda totalmente en shock. No pueden creer cómo ese gigante pudo haber sido detenido con esa velocidad y poder. Simplemente parece que esa proeza es imposible de creer, como alguien que parecía estar indefenso pasó a contraatacar de esa manera tan impresionante. Ese poderoso ataque hace que Jack sea lanzado varios metros e impacte su cabeza contra el duro suelo. Este gigantesco Hatma había quedado clavado de cabeza contra el duro pavimento, pero en vez de caer sus pies al suelo, estas comienzan a levantarse apuntando al cielo, y luego se van hacia adelante a gran velocidad. Este movimiento llama la atención de Kisaki, la mano derecha de Kaoru Hanayama. Jack rápidamente apoya sus manos contra el suelo, reincorporándose en una posición bastante rara. Parecía más una gran bestia preparándose a atacar a su presa. Sin embargo, esto no sorprende en absoluto al joven líder yakuza, quien solo mira desde arriba a Jack con esa expresión serena de siempre. Pero Kisaki sí se muestra sorprendido al ver cómo Jack pudo reincorporarse tan rápidamente tras haber recibido tan poderoso golpe de su jefe. Hanayama procede a mirar con atención su puño derecho, muy posiblemente sintió algún dolor o alguna molestia después de su golpe, dándose así cuenta que había sufrido una lesión en aquel puño, un corte que comienza a producirle un sangrado. Esta era la primera vez que Kisaki veía a su jefe revisarse sus puños en medio de un combate. Además, también era la primera vez que le veía sufrir ese tipo de herida tan peculiar. Jack se pone de pie y en tono de burla le pregunta a Hanayama si acaso comenzó a tener una pequeña fuga de sangre en su cuerpo. Sin embargo, este joven líder yakuza solo le mira con seriedad a Jack. Este gigantesco Hatma procede a señalar a los responsables de causar esas heridas en el puño de Hanayama. Jack, mientras sonríe de manera macabra, menciona el cómo debe tener cuidado donde ataca, ya que sus dientes son muy peligrosos. Hanayama, como respuesta a su amenaza, procede a levantar sus puños. El público solo mira con atención aquella posición poco convencional de combate. Kisaki, en cambio, acostumbrado a verle, se le ve bastante tranquilo. Jack Hatma cambia a una expresión más seria. Además, se nota que ese primer golpe le afectó un poco, ya que a pesar de poderse reincorporar rápidamente, se le ve respirando algo agitado. Esta es la típica posición de combate de Kaoru Hanayama, esa pose sin defensa con sus puños levantados apuntando hacia su oponente. Una posición de combate muy extraña y nunca utilizada en las artes marciales. Los espectadores le comparan con un gran toro con sus cuernos listos para atacar. Algunos lo ven como una posición seria y peligrosa, mientras otros se burlan por lo poco práctica que es en un combate. Jack solo le mira detenidamente, estaba analizando la famosa postura de Hanayama. Este gigantesco Hatma nota de inmediato la gran ausencia de defensa que tiene esa posición, el cómo deja atrás todo tipo de defensa con el fin de concentrar su poder de ataque en sus puños. Se da cuenta que es verdad lo que dicen de Hanayama, que es solo una línea de ataque. Hanayama se mantiene allí parado con esa posición viendo con mucha atención a Jack. Este gigantesco Hatma piensa el cómo a esto no se le puede llamar un arte marcial, por lo que se da cuenta que esto solo será una competición de puños, una comparación de fuerza. Jack se pregunta quién es el más fuerte, quién es aquel cuyo poder de puño es mayor. Luego piensa cómo esto no es una competición, esa es probablemente la esencia de estas cosas. Hanayama procede a preparar su poderoso golpe, así que se inclina hacia adelante mientras aprieta con fuerza su puño derecho. Este era el momento de conocer el verdadero nivel de poder que posee el joven líder yakuza de Kaoru Hanayama.
Mientras Hanma se prepara para contraatacar aquel ataque, piensa el cómo este es el momento preciso para conocer de qué está hecho en verdad Kaoru Hanayama. De repente Hanayama explota en un movimiento tan veloz que pareciera que desapareció en un instante, para aparecer nuevamente con su puño impactando el rostro de Jack Hanma con mucho poder. El gigantesco y poderoso puño de Hanayama aplastando el rostro de Jack Hanma, impactando de lleno en su mandíbula superior. El narrador declara que Hanayama ha dejado su firma marcada en el rostro de Jack, resaltando la fuerza devastadora del golpe. Al mismo tiempo, el público compuesto por personas comunes observan en completo silencio, sobrecogidos por la brutalidad del ataque. Nadie se atreve a pronunciar ni una sola palabra ante semejante demostración de poder. Incluso Kisaki, la mano derecha de Hanayama, observa con atención, notando cómo su jefe ha decidido ir con todo desde el primer momento del combate. Inmediatamente después de ese poderoso impacto, el gigantesco cuerpo de Jack es lanzado hacia atrás a toda velocidad. A pesar de su enorme peso y musculatura, la fuerza del segundo golpe propinado con el devastador puño derecho de Hanayama lo levanta del suelo con sorprendente facilidad, proyectándolo por el aire como si fuera alguien liviano. El gigantesco cuerpo de Jack es lanzado varios metros hacia atrás, mientras todos los presentes observan con asombro cómo un coloso de su tamaño puede ser arrojado de esa forma con un solo golpe. La potencia del impacto es tal que al caer su cuerpo golpea el suelo y rebota violentamente sobre el duro concreto de la calle, como si se tratara de una enorme pelota fuera de control. El segundo golpe parece haber superado con creces al primero, ya que la distancia a la que Jack fue proyectado es considerablemente mayor, dejando claro el aumento de la intensidad del ataque de Hanayama. Finalmente el cuerpo de Jack se detiene bruscamente al impactar su cabeza contra el suelo, provocando un estruendo que deja a todos los presentes en tensión y preocupación. Jack Hanma, ese coloso imponente, queda completamente inmóvil, recostado de espaldas sobre el pavimento. La escena es tan contundente que muchos en el lugar comienzan a dar por terminado el combate, convencidos de que Jack ya no podrá continuar. Entre la admiración y el miedo, el público comienza a preguntarse si aquel gigantesco hombre podría haber muerto tras semejante impacto. La inquietud crece rápidamente, y algunos incluso se plantean si deberían llamar de inmediato a la ambulancia. Sin embargo, Kisaki se muestra completamente tranquilo mientras observa la escena, sin rastro de preocupación en su rostro. Del mismo modo, el joven líder yakuza Kaoru Hanayama contempla con serenidad a su oponente tendido en el suelo, sin alterar su expresión. Pero de repente, y con gran velocidad, Jack Hanma se reincorpora, levantando la cabeza y quedando en posición sentada, desafiando las expectativas de todos los presentes. Ya reincorporado, Jack muestra una expresión seria en el rostro. Su mirada, perdida y feroz, transmite una imagen de una bestia enfurecida, concentrada únicamente en cómo tomar venganza. Sin embargo, esto no sorprende en lo más mínimo a Hanayama, quien parece haber anticipado que ese golpe no sería suficiente para derrotar a Jack. Kisaki, por su parte, continúa observando atentamente sin apartar la vista de lo que ocurre. De pronto Jack abre su enorme boca, dejando al descubierto sus brillantes dientes de titanio. El impacto del golpe de Hanayama ha dejado secuelas. Varios de los dientes frontales de su mandíbula superior se han torcido visiblemente. Jack procede de inmediato a llevar su pulgar de la mano derecha hacia su boca. Sin pensarlo dos veces lo introduce y comienza a aplicar presión, usando la fuerza de su dedo para ajustar sus dientes. Uno a uno va acomodando los dientes de titanio que se habían torcido, reacomodándolos con precisión y determinación. En cuestión de segundos, sus dientes vuelven a estar perfectamente alineados, listos para continuar el combate. Aunque Kisaki mantiene una expresión seria, en su interior no puede evitar sentir admiración por Jack. Destaca su increíble determinación al reacomodar los dientes por sí mismo en pleno combate, un acto que sin dudas debe haber sido extremadamente doloroso. Jack, con una mirada decidida, aprieta sus dientes con fuerza, dejando claro que está listo para continuar el combate y dispuesto a enfrentar lo que venga. Jack declara que ha llegado el momento de comenzar a morder, lanzando una amenaza directa a Hanayama. Sin embargo, el joven líder yakuza no muestra preocupación alguna ante sus palabras, y con calma adopta nuevamente su típica postura de combate, levantando sus puños. Esta postura no es un descuido, sino una declaración. Refleja su filosofía de combate basada en la pura ofensiva, su inquebrantable determinación y una voluntad que no teme pagar el precio del daño físico. Hanayama es plenamente consciente de la desventaja que implica mostrar su cuerpo vulnerable, pero para él, defenderse no tiene sentido. Su atención está enfocada solo en atacar con toda su fuerza.
Para Jack Hatma, esa postura y la serena expresión en el rostro de Hanayama no son simples gestos, son una provocación directa, un desafío abierto a medir fuerza contra fuerza, un duelo sin tácticas defensivas, donde solo importa una cosa, descubrir cuál de los dos posee el ataque más demoledor. Mientras ambos titanes adoptan sus posturas de combate, el narrador plantea 3 preguntas fundamentales que este duelo promete responder de una vez por todas. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién posee el cuerpo más imponente? Y en última instancia, ¿cuál de los dos es el más hombre? Sin previo aviso, Jack Hatma lanza la ofensiva. Con una velocidad sorprendente, ejecuta un rápido jab de izquierda que impacta lleno en el rostro de Hanayama. Esta vez el joven líder yakuza no logra anticipar ni esquivar el ataque. Su cabeza se echa bruscamente hacia atrás, con los ojos cerrados por la fuerza del golpe. Aprovechando ese instante de vulnerabilidad, Jack toma uno de los brazos de Hanayama con firmeza. Sin perder tiempo y con una expresión seria en su rostro, se mueve con agilidad manteniéndose a corta distancia. Con Hanayama aún sujeto, Jack descarga un devastador uppercut directamente a su mandíbula. El impacto hace tambalear al yakuza, que parece por un momento haber quedado completamente a merced de su oponente. Jack no se detiene, inmediatamente asesta otro poderoso golpe, esta vez directo al torso de Hanayama. Mientras lo hace, lo menosprecia con palabras llenas de desprecio. Le dice que su forma de vivir es infantil e ingenua, como la de una colegiala. Inmediatamente, Jack toma de nuevo el brazo derecho de Hanayama. Con un movimiento veloz y preciso, lo levanta por encima de su hombro demostrando una fuerza abrumadora. Mientras lo hace, lanza un comentario sarcástico. Dice que Hanayama es un tipo dulce, pero tan simple como el jarabe de arce. El público, completamente atónito, no solo queda impresionado por la fuerza de Jack, sino también por su agilidad y dominio técnico. El movimiento que acaba de ejecutar pertenece claramente al judo, lo que revela su conocimiento en múltiples artes marciales. Mientras lleva a cabo la maniobra con impecable velocidad y potencia, Jack le lanza otra crítica a Hanayama. Afirma que su pequeña fantasía, esa filosofía de combate sin defensa, no tiene ninguna utilidad práctica. Acto seguido, estrella con brutalidad la cabeza del joven líder yakuza contra el suelo. El impacto es tremendo. La mandíbula de Hanayama golpea directamente contra el duro concreto, levantando un estremecedor estruendo. El público observa con mezcla de asombro y preocupación cómo el enorme cuerpo de Kaoru Hanayama queda incrustado en el suelo, aparentemente derrotado. Sin embargo, a pesar del violento golpe, Hanayama permanece consciente, su mirada como siempre es inexpresiva y serena. Kisaki observa atentamente a su joven maestro, sin apartar la vista. De inmediato Hanayama comienza a incorporarse, como si el brutal impacto no tuviera importancia alguna. Hanayama comienza a reincorporarse rápidamente al combate. Sin embargo, Jack ya se ha posicionado justo detrás de él. Con voz firme, declara que está a punto de demostrar el verdadero poder de las técnicas de combate. Sin perder tiempo, rodea con fuerza el cuerpo de Hanayama usando sus poderosos brazos. Luego le dice que su objetivo es hacerle ver el error y obligarlo a disculparse por haber menospreciado las artes marciales. Pero Hanayama, fiel a su estilo, no muestra la menor reacción. Parece no darle importancia a las palabras de su oponente. Jack entonces planta firmemente sus pies en el suelo y comienza a ejercer toda su fuerza, levantando a Hanayama con velocidad y violencia. En un instante lo impulsa hacia atrás con un movimiento perfectamente ejecutado. Se trata de un suplex alemán, una técnica clásica que Jack ejecuta con precisión demoledora. Mientras lanza el cuerpo de Hanayama hacia el suelo, le exige que se disculpe por subestimar las técnicas marciales. El impacto es brutal. La cabeza de Hanayama se estrella contra el concreto, provocando un estruendo que deja al público sorprendido, con expresiones de asombro y preocupación. Pero Jack no se detiene, se reincorpora de inmediato, se posiciona al lado de su oponente caído y le aplica una llave con los brazos, inmovilizándolo en el suelo. Mientras lo mantiene sujetado con firmeza, le asegura que ahora sí conocerá el verdadero poder de las artes marciales. Mientras mantiene a Hanayama completamente inmovilizado, Jack le susurra con frialdad que está a punto de hacerlo testigo del poder de una de las técnicas de combate más recientes y temidas de la historia. Al decirlo, una sonrisa siniestra se dibuja en su rostro. Lentamente deja al descubierto sus temibles dientes de titanio, relucientes y afilados, preparados para atacar. El mensaje es claro, la verdadera pesadilla apenas comienza. Entonces Jack lanza su temido ataque. Su poderosa mordida se clava brutalmente en el bíceps izquierdo de Hanayama. El joven líder yakuza, completamente inmovilizado,
Apenas puede reaccionar ante esta ofensiva inesperada y letal. La sorpresa se refleja en su rostro. Ha sido atrapado por una técnica tan salvaje como efectiva. Jack Hadma desatado ha llevado el combate a un nuevo nivel de ferocidad. Sin piedad ni remordimiento, ha hundido sus temibles dientes de titanio en el brazo de Hanayama. El narrador no se contiene, describe el ataque como despiadado, salvaje y carente de la más mínima vergüenza. El público estalla en un murmullo de horror e incredulidad. La sorpresa es generalizada. Jack está mordiendo a su oponente en pleno combate. Nadie puede creer lo que ve. En un escenario donde el honor y la técnica suelen marcar la pauta, este tipo de ataque se siente como una traición a las reglas no escritas del combate. Algunos espectadores incluso dudan de sus propios ojos, preguntándose si lo que están presenciando es real. ¿Es posible que alguien pelee así? ¿Que recurra a un método tan primitivo y feroz? La respuesta es clara. Sí, Jack Hadma ha soltado a la bestia y la pesadilla apenas comienza. La escena es brutal. Vemos al joven líder yakuza de Kaoru Hanayama tendido en el suelo, como una presa a merced de su depredador. Jack Hadma lo inmoviliza con una fuerza descomunal, sujetando con firmeza su brazo mientras hunde sus dientes en la carne viva, desgarrándola con una ferocidad inhumana. El público estalla en gritos de horror y desconcierto. Nadie puede creer lo que estaba presenciando. ¿Qué demonios está pasando? Está masticando a su oponente. Aquello ya no era un combate, sino una escena sacada de una pesadilla salvaje. El canibalismo es violencia primitiva, pura y sin filtro. En ese preciso momento, la escena se interrumpe brutalmente por un grito desgarrador que hace temblar los cimientos del lugar. El eco del grito retumba en los oídos de Kisaki, quien cierra los ojos ante el sonido, una mueca de dolor cruzando su rostro. El público atónito observa en silencio. La vibrante resonancia del grito parece llenar cada rincón del lugar. Una explosión de poder y desesperación que retumba como un trueno, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El grito de dolor no provenía de Hanayama, sino de Jack Hadma. El coloso salvaje, el monstruo insaciable, acababa de soltar un alarido que sacudió todo el lugar. La razón, Hanayama con una calma casi insultante le estaba pellizcando la mejilla con una fuerza brutal. La escena era tan absurda como poderosa. Jack, que segundos antes parecía tener el control absoluto, ahora se retorcía por un castigo que parecía sacado de una escena doméstica. Hanayama lo tenía bien sujeto, como si disciplinara a un niño desobediente. Con una mano en el bolsillo, el joven líder yakuza lucía tan tranquilo como siempre, como si no estuviera en medio de una batalla feroz, sino dando una lección. Era una imagen que rompía toda lógica. Jack Hadma, el depredador, reducido al papel de víctima por un simple y devastador pellizco. Sin embargo, no todo era victoria. Aunque se mantenía sereno, Hanayama no estaba ileso. Su brazo izquierdo mostraba un daño brutal. Jack le había arrancado un gran trozo de carne con su mordida. Era una herida grotesca, sangrante que haría temblar a cualquiera. Pero no a Hanayama. Su rostro no mostraba ni una mueca de dolor. Su mirada seguía siendo la misma, tranquila y fría, como si el precio del combate no significara nada, como si su cuerpo fuera de acero y su voluntad inquebrantable. De pronto algo impactante sucede. Hanayama se queda con un trozo de carne entre los dedos, la mejilla de Jack Hadma. El público enmudece. Un simple pellizco del joven líder yakuza le había arrancado un pedazo del rostro del temible gigante. Con absoluta frialdad, Kaoru Hanayama deja caer el trozo de carne al suelo, como si fuera basura inservible. La escena es tan cruda como poderosa. Frente a él, Jack está de rodillas, retorciéndose del dolor, con una expresión de desesperación. Entonces, como si todo esto no fuera suficiente humillación, Hanayama lo mira con calma, y con un tono cargado de sarcasmo, lanza la siguiente pregunta. ¿Estás bien? ¿Acaso quieres seguir? La provocación es directa, y Jack furioso responde al instante. Se levanta de golpe, impulsado por la rabia y el orgullo herido, y lanza una veloz y potente patada alta, dirigida directamente al rostro de Hanayama. Pero el yakuza imperturbable esquiva el ataque con una elegancia escalofriante, y no solo eso, en el mismo movimiento, contraataca con un puñetazo demoledor. El puño de Hanayama impacta lleno en el rostro de Jack. La fuerza es tan abrumadora que la cabeza del gigante se echa hacia atrás con violencia, hasta estrellarse contra el duro suelo con un estruendo seco y aterrador. El público alarmado exclama como ese golpe ha sido devastador. Pero entre todos, hay uno que no se inmuta. Este es Kisaki. Con una mirada firme observa en silencio. Él ya lo sabía, el verdadero monstruo es Hanayama.
Hanayama se inclina lentamente hacia Jack, quien aún yace en el suelo, respirando con dificultad. Con voz firme y calmada, le lanza una pregunta directa, sin rastro de emoción. ¿Ya es suficiente? ¿Aún crees que puedes continuar? El silencio se apodera del lugar, hasta que entre jadeos, Jack suelta una pequeña risa, cargada de orgullo y desafío. Jack no pensaba rendirse, no todavía. De repente la tensión se rompe con la aparición de una figura imponente. El jefe de policía Sonoda, de pie con los brazos cruzados, observa el combate desde la distancia. A su alrededor, una gran cantidad de policías lo acompañaba, visiblemente preocupados por la brutalidad del enfrentamiento. Uno de los oficiales con voz temerosa se atreve a preguntar: «Señor Sonoda, ¿crees que es momento de detener esto?». Pero la respuesta llega como un trueno: «¿Detenerlo? No digas tonterías. Esta batalla apenas comienza». Jack, el coloso salvaje, yace postrado en el suelo, a solo unos centímetros de los pies del imponente líder yakuza. Su respiración es pesada, sus ojos perdidos en el vacío, el cuerpo inmóvil, como si la pelea ya hubiese terminado para él. Pero Hanayama, sereno y dominante, se inclina ligeramente hacia él y lanza una pregunta con voz firme, como un juez dictando sentencia. «¿Ya fue suficiente, Jack? ¿Quieres terminar esta pelea aquí y ahora?». El silencio se prolonga. Jack no responde, apenas respira. Hanayama vuelve a insistir con la misma calma imperturbable: «¿Vas a continuar o ya no puedes más?». Y entonces ocurre un destello. La expresión de Jack cambia en un parpadeo. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro, y en la misma fracción de segundo, su cuerpo se mueve con una agilidad que contradice su tamaño descomunal, como una trampa activada en silencio. En un instante, el monstruo que parecía derrotado ha girado sobre sí mismo y ha atrapado la pierna derecha de Hanayama en una llave. Un giro técnico sorpresivo y brutal. El público estalla en gritos de asombro. Nadie puede creer lo que acaba de presenciar. ¿Cómo puede moverse así una criatura de ese tamaño? ¿Cómo puede ocultar tanta agilidad bajo tanta masa muscular? Pero entre la multitud hay una figura que nos altera. Kisaki, con los brazos cruzados, observa en completo silencio. Ni sorpresa ni temor en su rostro. Solo una mirada firme que sigue cada movimiento del combate. Porque él sabe que esto no es una pelea normal. Era una guerra entre fuerzas inhumanas. Sin embargo, Kaoru Hanayama no se inmuta. A pesar de tener a Jack aferrado a su pierna como una trampa de acero, se mantiene sereno, con los brazos relajados, como si aquel intento de llave no mereciera ni su atención. Jack Hadma tampoco demuestra su desesperación. Su rostro está apenas a unos centímetros de su objetivo, la pierna del joven líder yakuza, y es entonces cuando revela su verdadera intención. Abre lentamente su gigantesca boca y deja al descubierto sus temidos dientes de titanio, brillando como cuchillas bajo la luz del escenario. Un silencio recorre el público, hasta que Hanayama por primera vez frunce el ceño. Esa amenaza sí le exige atención, y en el siguiente segundo el infierno se desata. Con una brutalidad escalofriante, Jack muerde con fuerza, con frialdad quirúrgica y una rabia animal. El crujido es audible, la escena es espeluznante, el público grita horrorizado. Jack Hadma ha vuelto a atacar con los dientes, como un perro salvaje lanzado sobre su presa. Se aferra con furia a la pierna de Hanayama, negándose a soltar. Su mandíbula actúa como una trampa bestial, desgarrando la carne a través del pantalón blanco del yakuza. La sangre brota, la herida es clara. El blanco de aquel traje ahora tiene una mancha roja que se extiende como una flor maldita. El público lo nota, Kisaki también lo ve. El líder yakuza está sangrando. Pero Hanayama no grita, no retrocede. En cambio su mirada se endurece, y en un movimiento lento, metódico y aterrador, presiona con una de sus gigantescas manos sobre la pierna izquierda de Jack Hadma. Kisaki, que hasta ahora se mantenía imperturbable, cambia de expresión al instante. Él lo sabe, sabe lo que viene. Este gesto no es casual, es una sentencia. Y por primera vez, Kisaki deja ver dolor en su rostro, no por Hanayama, sino por lo que está a punto de sufrir Jack Hadma. Hanayama no espera más, coloca su gigantesca mano sobre la pierna de Jack y aprieta con una fuerza monstruosa. Las venas de su brazo se hinchan como cables de acero, revelando la magnitud del poder que se está desatando. Jack Hadma reacciona al instante, un grito desgarrador brota desde lo más profundo de su garganta. Su mandíbula se abre de golpe, soltando la mordida como si fuera un reflejo animal obligado por el dolor puro y absoluto.
En ese instante, Hanayama arranca un gran trozo de carne y pantalón de la pierna de Jack con una facilidad escalofriante. Un solo apretón, seco y preciso, como si su mano fuera una máquina de cortar. Jack se retuerce en el suelo, gritando, convulsionando por el dolor. La sangre brota de su herida como una fuente roja que mancha el escenario con brutalidad. Hanayama, impasible, con la misma mirada de siempre, deja caer el trozo de carne al suelo como si no valiera nada, manteniendo una mano en el bolsillo, mientras Jack se consume en su miseria. El público queda petrificado, en un silencio cargado de shock. No pueden creer lo que acaba de presenciar. ¿Cómo puede alguien causar tanto daño con tan poco esfuerzo? Pero Kisaki ni siquiera parpadea. Su expresión es la misma de siempre, tranquila y estoica. Él ya lo sabía. Ese es el poder de las manos de Hanayama. Arrancar carne y lanzarla al suelo no es un acto extraordinario. Es su firma, su marca, su estilo. Hanayama mete ambas manos en sus bolsillos y con voz tranquila lanza una pregunta cargada de ironía. A ver, Jack, ¿puedes adivinar lo que acaba de suceder? Jack sigue gimiendo en el suelo, envuelto en su dolor, mientras Hanayama permanece de pie, imperturbable como un muro. Sus gritos son desgarradores, tan intensos que no solo estremecen a los presentes, sino que parecen resonar por toda la ciudad de Tokio, escalando por los rascacielos como un rugido desesperado. El público guarda silencio absoluto. Nadie puede creer lo que ve. El invencible Jack Hanma hecho un amasijo de músculos y sufrimiento. Kaoru Hanayama, mientras tanto, permanece de pie, tranquilo, con una de sus manos en su bolsillo, observando con frialdad de un juez inquebrantable, sin apuro, sin piedad. Kisaki, su fiel subordinado, reflexiona en voz baja. Ese dolor es inevitable. No importa cuán fuerte seas. Cuando la mano capaz de doblar una moneda de 500 yenes sin esfuerzo se aplica sobre la pierna humana, la carne, los tendones, todo cede sin resistencia. Mira hacia el cielo y susurra para sí mismo. Jamás quisiera estar en los zapatos de Jack Hanma. Ese dolor debe ser el infierno mismo. Pero entonces algo cambia. En el suelo, entre los espasmos, Jack Hanma aprieta la mandíbula con fuerza, como si reuniera todo su orgullo en un solo gesto. Y ese simple movimiento, casi imperceptible, llama la atención del imperturbable Hanayama, quien desvía apenas la mirada. A pesar de la brutalidad del momento, Hanayama no se mueve, no se acerca, no dice ni una sola palabra, solo lo observa. Con la calma de un depredador que ya ha marcado su territorio, contempla a Jack Hanma, quien se aferra a su pierna herida, gimiendo en silencio, luchando por no quebrarse. Y entonces, con voz firme y casi burlona, el joven líder yakuza lanza una pregunta que corta el aire como una cuchilla. ¿Sabes qué acaba de pasar? Sin responder con palabras, Jack reacciona. Apoya con fuerza su mano izquierda sobre el suelo y con un impulso feroz se pone de pie en un parpadeo, tensando cada músculo de su cuerpo como un resorte listo para estallar. Hanayama lo observa con atención, sin sorpresa pero con respeto. En el rostro de Jack se nota la presión, el esfuerzo sobrehumano para dominar el dolor que lo estaba quemando por dentro. Aprieta los dientes, contiene la furia, y entonces con una calma siniestra comienza a hablar. Lo vi, susurra Jack, lo vi tan claro como la luz del día. El público estalla en murmullos. Kisaki frunce un poco el ceño. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ver ese movimiento? ¿Cómo pudo leer a Hanayama? El narrador intenta aclarar. Ver completamente los movimientos de un oponente solo es posible si existe suficiente distancia o absoluta claridad mental. Hanayama, sereno como siempre, lanza una nueva serie de preguntas. ¿Qué sentiste cuando te pellizqué la mejilla? ¿Qué percibiste cuando arranqué la carne de tu pierna con solo mi mano? Dime, Jack, ¿qué viste realmente en esos movimientos? Jack, sin apartar la mirada, adopta su posición de combate. No hay temor en su rostro, solo determinación pura. Y nadie en ese lugar tiene la intención de detener lo que está por suceder. Ni siquiera Sonoda y su escuadrón de policías que observan en silencio, sabiendo que esta pelea traspasó los límites de lo humano. Jack Hanma adopta su posición de ataque, su cuerpo tenso como una bestia que está a punto de lanzarse sobre su presa. Frente a él, Kaoru Hanayama avanza con paso lento y firme, sin rastro de temor, como si no sintiera el peligro, como si el combate apenas estuviera comenzando. Entonces Jack se lanza con todo. Su puño izquierdo avanza como un martillo y golpea de lleno el rostro del joven líder yakuza,
Un impacto seco y demoledor que hace eco entre la multitud. Pero no se detiene ahí. Con un giro explosivo de cadera, Jack suelta una poderosa patada giratoria que impacta directo en la mandíbula de Hanayama, lanzándolo por los aires como si su gigantesco cuerpo no pesara nada. Kisaki abre los ojos con asombro. El público enloquece. El cuerpo de Hanayama se eleva por la fuerza del golpe, volando en cámara lenta hasta estrellarse de cabeza contra el pavimento. El estruendo es brutal. El silencio se apodera del lugar. Durante un instante, todos tienen la misma duda clavada en sus mentes. ¿Acaso el joven líder yakuza de Kaoru Hanayama había muerto ante este ataque? Pero de pronto un sonido rompe la tensión. Hanayama respira profundo y exhala con fuerza. Sigue vivo, sigue en pie. Kisaki ni se inmuta, él lo sabía. Ese ataque no era suficiente, no para alguien como su jefe. Con una rodilla aún en el suelo, Hanayama comienza a incorporarse lentamente, su figura imponente aún intacta. Desde arriba, Jack lo observa con una leve sonrisa, el rostro marcado por una mezcla de satisfacción y desafío. Y ataca de nuevo, un nuevo ataque relámpago, una segunda patada directa a la cabeza de Hanayama, un ataque feroz contra un hombre que aún no se ha levantado del todo. La fuerza es tal que muchos esperan ver a Hanayama volar por los aires, pero no se mueve ni un milímetro. Su cuerpo es una muralla inquebrantable, sus pies permanecen firmes como si hubiera echado raíces en el pavimento. El público estalla en murmullos, no por la potencia del golpe, sino por algo más extraño aún. Jack lo nota de inmediato, algo está mal, su cerebro se llena de señales. Esa patada no impactó como debía, algo la detuvo. Sus instintos gritan una verdad inquietante, su ataque fue bloqueado. Kisaki, siempre en silencio, observa sin parpadear. Y entonces la escena se revela ante todos. El puño derecho de Hanayama impactó con precisión quirúrgica la espinilla de Jack en pleno ataque. Un simple golpe, y detuvo una patada que podría haber derribado a un camión. La calle se enmudece, nadie puede creerlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un solo puñetazo fue capaz de detener la furia del monstruo canadiense? La lógica se rompe, la fuerza del joven líder yakuza no es solo brutalidad, es técnica, precisión y una voluntad indomable. Los espectadores quedan boquiabiertos, congelados en el asombro, la tensión se apodera del ambiente, todos se hacen la misma pregunta: ¿qué consecuencia dejó ese choque colosal de fuerzas? Un impacto como ese debería haber destrozado huesos, tendones y orgullo. Las miradas se dirigen de inmediato al gigantesco puño de Kaoru Hanayama. Su mano, que ya había sido herida por los mordiscos salvajes de Jack, parecía extrañamente intacta, como si el reciente choque no hubiera dejado huella alguna. Pero entonces los ojos de todos se enfocan en Jack Hanma, aún sosteniendo su pierna en el aire, la misma que lanzó la feroz patada, con el rostro endurecido por la furia. Sin embargo, su expresión se suaviza. De pronto Jack sonríe, con un brillo salvaje en los ojos. Comenta con voz grave que el choque produjo un sonido brutal, un estallido seco y violento que estremeció el lugar entero. Un sonido que, según él, no se escucha todos los días. Pero lo que más le impresiona no es el estruendo, es que tanto su pierna como el puño de Hanayama siguen ilesos. Ese detalle lo fascina, lo excita, como si el peligro, en lugar de intimidarle, aumentara su espíritu de combate. Sin quitar la vista de su rival, Jack baja la pierna y la apoya con firmeza en el suelo, dejando claro algo: no está herido, no retrocederá, y este enfrentamiento entre titanes apenas comienza a calentar. El público no puede dar crédito a lo que está viendo. Tras ese impacto brutal entre dos fuerzas colosales, ambos combatientes permanecen en pie, ilesos, ni huesos rotos, ni músculos desgarrados, solo dos monstruos de carne y voluntad enfrentándose cara a cara. Jack Hanma, con una sonrisa desafiante, rompe el silencio. Tu puño es endemoniadamente duro, lo dice con una mezcla de respeto y hambre de batalla. Reconoce que el golpe de Hanayama fue capaz de igualar el poder devastador de su pierna, algo que muy pocos en el mundo podrían hacer. Kaoru Hanayama no responde, su rostro se mantiene sereno, impasible, con esa tranquilidad estoica que lo define. Jack continúa con su extraño elogio: no solo tus manos pueden triturar huesos, también tus puños son una maldita roca, y añade con una sonrisa aún más siniestra: supongo que no tengo más opción que aplastarlos. El público contiene la respiración, los murmullos crecen como una ola.
¿Qué tan resistentes son realmente estos dos hombres? Ese último choque debió haber pulverizado los huesos de cualquier ser humano normal, y sin embargo ellos se mantienen firmes, listos para más. Uno de los policías, visiblemente nervioso, se acerca a Sonoda. Señor, no deberíamos intervenir ya, esta pelea puede terminar en una tragedia. Pero Sonoda no responde de inmediato, sus ojos siguen clavados en el campo de batalla, analizando cada detalle con la concentración de un director ante su obra maestra. Finalmente, sin parpadear, murmura con tono enigmático: pon mucha atención, hasta ahora esto no ha sido una pelea, tampoco una simple demostración de violencia. El joven oficial, desconcertado, lo mira sin entender. Sonoda continúa con voz baja pero firme: necesito contexto, necesito un diálogo, solo así entenderemos esta escena. Pero antes de que pueda explicar más, el silencio es destruido por el movimiento fulminante de Jack Hanma. Con la velocidad de una bestia desatada, Jack se lanza hacia Hanayama, prepara su puñetazo izquierdo, cargado de toda su rabia y poder, y lo descarga sin piedad sobre el rostro del joven yakuza. El impacto es devastador, la cara de Hanayama se deforma ante el golpe, y por un breve instante parece perder la conciencia. Jack no duda ni un segundo, su instinto de depredador lo impulsa al siguiente paso. En una ráfaga de movimiento se posiciona tras Hanayama y le aplica una llave brutal al cuello, apretando con una fuerza que haría ceder a cualquier hombre. El público contiene el aliento, nadie puede creer la agilidad y precisión con la que Jack ha tomado el control. Mientras tanto, Kisaki observa todo con calma, ni un gesto, ni una palabra, solo mirada fija, como si esperara algo más, algo aún más grande por venir. Jack Hanma atrapa a Hanayama con una brutal llave. Con la fuerza de una bestia desatada, Jack se aferra al cuerpo del joven líder yakuza, usando ambos brazos y piernas, envolviendo su torso y cuello como un depredador hambriento. De pronto su mandíbula comienza a abrirse lentamente, revelando esos colmillos imposibles, afilados como dagas listos para morder. Y lo hace. En un instante aterrador, Jack clava sus dientes directamente en el cuello de Hanayama. El público grita horrorizado. Esto ya no es una pelea, es salvajismo puro. Va a matarlo, se escucha entre la multitud. Los dientes penetran la piel y los músculos, provocando un chorro de sangre que mancha el escenario y congela el alma de los presentes. Pero entonces Hanayama reacciona. Con expresión firme y mirada de acero, levanta ambas manos y agarra con fuerza el brazo derecho de Jack. No solo lo obliga a soltar la llave, sino que aprieta con tal potencia que comienza a aplastarle el antebrazo. Y acto seguido, gira con violencia, causando un desgarrador crack. Piel y músculo se rompen en un instante. Ambos quedan separados, cubiertos de sangre, malheridos, pero aún en pie. Kisaki con emoción piensa: este duelo ha terminado. Hanayama ha ejecutado su movimiento característico, el destructor de extremidades. El público está en shock, impactados, asustados, paralizados por la crueldad que acaban de presenciar. El brazo de Jack es un espectáculo aterrador. La piel se ha desgarrado como si hubiera sido cortada por una sierra, dejando al descubierto fibras de músculo palpitantes. De la herida brota un torrente carmesí que salpica el suelo, pintando el escenario de rojo. Pero ese nivel de destrucción no debería sorprender a nadie que conozca la monstruosa fuerza de Kaoru Hanayama. El joven líder yakuza no solo pelea, arrasa. Su técnica, la misma que ha ejecutado sobre Jack Hanma, es capaz de triturar un neumático de un automóvil como si fuera papel. Ahora imagina ese mismo poder aplicado contra el brazo de un humano. Incluso si ese brazo pertenece a un Hanma, el resultado es devastación absoluta. Hanayama también está herido. Su cuello muestra una profunda marca que amenaza con arrebatarle la vida. Pero eso no lo ha detenido ni un segundo. Cuando atrapó el brazo de Jack, lo hizo con una ferocidad inhumana. Sin piedad ejecutó su técnica legendaria: exprimir la toalla. Lo que en la infancia era un simple juego cruel, en manos de Hanayama se convierte en un arma de destrucción. Ese giro brutal transformó el brazo de Jack en un amasijo de carne desgarrada. Y en la expresión del gigante Hanma lo entendemos. Ahora sabe que se está enfrentando a un monstruo. Kisaki observa en silencio, esperando por lo que ocurrirá después. Sonoda, los policías y todo el público permanecen congelados, boquiabiertos, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces Hanayama avanza,
Con su cuello cubierto de sangre, los ojos ardiendo en determinación y un paso firme, el titán se lanza para continuar su ofensiva, moviéndose con la velocidad de un depredador decidido a terminar la cacería. Y entonces ocurre lo inesperado. Hanayama lanza una patada fulminante, tan veloz como un látigo, directo a la mandíbula de Jack Hatma. El impacto es brutal, seco y ensordecedor. La cabeza del gigantesco Hatma se sacude violentamente, mientras la sorpresa se refleja en sus ojos. El público no lo puede creer, están presenciando algo casi imposible. Hanayama usando una patada. El legendario líder Yakuza, el hombre que aplasta huesos con sus puños desnudos, que convierte cada golpe en un martillo mortal, ahora está pateando. Y no solo eso, esta patada ha hecho retroceder a Jack. El titán Hatma tambalea momentáneamente indefenso. Hanayama lo sabe y se lanza como un depredador sobre su presa. Otra patada, esta vez directo al abdomen. El golpe es tan devastador que el aire vibra, como si el espacio mismo temblara ante semejante poder. Por un instante parece que la pierna de Hanayama hubiera atravesado el cuerpo de Jack. Los policías gritan asombrados, incapaces de contener su reacción. Esa patada, nunca han visto algo igual. No es solo fuerza bruta, es algo calculado, letal. Sonoda con los ojos como platos lo entiende. No es una patada técnica, no es arte marcial, es pura lógica asesina. Entonces un sonido gutural corta el silencio. Jack Hatma se dobla y un torrente de vómito se estrella contra el suelo. No ha caído, pero su cuerpo tiembla, sus músculos rígidos, sus manos sujetando el abdomen con desesperación. Cada fibra grita de agonía. El público está horrorizado, paralizado ante la escena. Pero Hanayama no tiene compasión, no hay piedad en sus ojos, su rostro serio lo dice todo. Esta pelea aún no termina. Con la ferocidad de un animal salvaje, se prepara para el siguiente ataque, más veloz, más brutal, más definido. Hanayama no pierde un segundo. Con la fuerza de un coloso, descarga su puño izquierdo contra el rostro de Jack Hatma. El impacto es brutal. La cabeza de Jack se sacude hacia atrás con una violencia aterradora, mientras una mezcla de vómito y saliva sale disparada por el aire como una metralla líquida, manchando el suelo y obligando al público a cubrirse para no quedar salpicado. Pero Hanayama parece no conocer la palabra piedad. Antes de que la multitud pueda reaccionar, ya está en movimiento nuevamente. Su gigantesca mano derecha se levanta para descargar una bofetada descomunal, un golpe cargado de todo el peso y furia de un demonio desatado. El estruendo retumba como un trueno. El golpe impacta con tal poder que el gigantesco cuerpo de Jack gira en el aire como un muñeco roto, para luego caer de cabeza contra el pavimento con un crujido seco que hiela la sangre. En ese instante, un grito rompe el silencio cargado de tensión. ¡Ya es suficiente! ¡Tenemos que intervenir!, vocifera un oficial. Varios policías interrumpen en la escena, moviéndose a toda prisa entre el caos, mientras sus órdenes retumban sobre el murmullo del público. ¡Que nadie se mueva! ¡Detengan esto ahora mismo! Los gritos y las botas resuenan mientras Jack yace inmóvil en el suelo, apenas a unos centímetros del joven líder Yakuza, cuya sombra lo cubre como la de un verdugo. La tensión es insoportable. Los policías, desesperados por detener la masacre, rodean a los titanes. Le gritan a Hanayama que se detenga, que no dé un paso más, mientras Jack yace postrado en el suelo. Pero entonces ocurre algo que congela el aire. El capitán Sonoda y sus hombres notan un detalle escalofriante. Hanayama sigue de pie, pero su mente ya no está allí. La sangre brota del cuello sin cesar, como una fuente carmesí tiñendo el pavimento. Sus ojos permanecen abiertos pero vacíos, con una mirada perdida que revela que su conciencia ha colapsado. Y sin embargo su cuerpo se mantiene firme, como una estatua de pura voluntad. Los policías se quedan petrificados. Están viendo a un hombre que aún inconsciente se niega a caer. Sonoda, impactado pero decidido, rompe el silencio con un grito que retumba en el aire. ¡Llamen a una ambulancia ahora! ¡Atiendan a Hanayama de inmediato! Mientras los oficiales pedían una ambulancia a gritos, una pregunta recorría sus mentes. ¿Cómo demonios puede seguir en pie un gigante como Hanayama si está inconsciente? La escena era surreal. La sangre seguía brotando de su cuello como un río imparable, pero su cuerpo no cedía. Se mantenía erguido, desafiante, como si su voluntad se negara a dejarlo caer. El público, al igual que los policías, observaban en silencio absoluto, incapaz de comprender lo que estaban presenciando.
Entonces otro oficial decide acercarse al segundo coloso. Jack Hadma estaba tendido en el suelo, inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos. Y lo más inquietante era su mirada serena, casi fría, como si estuviera evaluando la situación con calma. ¿Se encuentra bien?, pregunta el policía, pero Jack no emite sonido alguno. El silencio es denso, casi insoportable. ¿Puede moverse o acaso puede hablar?, pregunta el policía. Y de pronto ocurre algo que nadie esperaba. Jack mueve sus piernas con una velocidad brutal, levantándolas en el aire. Con una fuerza descomunal, apoya sus brazos en el suelo y ejecuta una perfecta acrobacia, elevando todo su gigantesco cuerpo como si desafiara las leyes de la gravedad. El público y los policías quedan boquiabiertos, atónitos ante el despliegue de fuerza y control del titán Hadma. Jack baja lentamente los pies al suelo, en un movimiento calculado y elegante, demostrando sin decir una palabra que aún está listo para pelear. Al estar de pie Jack al lado de estos policías, hace que todos se sorprendan no solo por su estado después de semejante castigo recibido, sino que su tamaño es realmente sorprendente. Uno de los oficiales, tembloroso pero decidido, se acerca lentamente a Jack Hadma. La tensión es tan densa que parece que el aire se detiene. Cuando está frente al titán, le lanza la pregunta que todos quieren escuchar: ¿qué fue lo que pasó aquí? Jack lo mira con frialdad, pero su voz es sorprendentemente serena y responde: simplemente luchamos. Aquellas palabras tan simples caen como un martillo en el silencio. El oficial queda perplejo, pero Jack no ha terminado. Queríamos saber quién era el más fuerte, y ya obtuvimos la respuesta. La pelea ha terminado. El policía, aún sin poder creerlo, se atreve a preguntar: ¿y cuál fue el resultado? Jack guarda un breve silencio. Luego, con una expresión de orgullo y aceptación, responde: perdí. Me derrotaron. Pero él se está desangrando. Está al borde de la muerte. En ese instante, el capitán Sonoda aparece y detiene a su oficial con un gesto firme. No lo interrogues más. El joven policía queda sorprendido por la decisión de su superior. Pero antes de que pueda protestar, Jack vuelve a hablar. Les pediré un favor, cuiden a Hanayama. La petición resuena como un mandato. Todos los presentes, Sonoda incluido, lo escuchan en silencio. Jack les da la espalda y comienza a marcharse con un paso lento e imponente. El oficial intenta detenerle, pero Sonoda vuelve a intervenir. Déjalo ir, esto ya terminó, ellos ya resolvieron lo que tenían que resolver. Mientras Jack se aleja, el público se abre en dos, formando un pasillo para que el gigante Hadma cruce. Nadie dice nada, solo lo observan con miedo mientras presencian la retirada de un guerrero del campo de batalla. El joven oficial, aún con la adrenalina recorriendo su cuerpo, mira a Sonoda y le pregunta: ¿de verdad lo dejaremos ir así nomás? El capitán, con la serenidad de alguien que ha visto demasiadas batallas, responde: su víctima no presentará cargos. No tenemos razón para detenerle. Hace una pausa, su mirada se endurece. Incluso si Hanayama muriera, no contratarían abogados, por lo que no moveríamos un dedo para enjuiciar a Jack Hadma. La tensión se disipa con el sonido de las sirenas. La ambulancia llega y los paramédicos corren a atender al joven líder yakuza. Con rapidez y precisión suben el cuerpo de Hanayama a la camilla y lo llevan de inmediato al hospital. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además, pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.